Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que sé que será de bendición para cada uno de ustedes y tiene por título La Iglesia que Avanza. Para eso quiero leer con ustedes en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en los versos del 12 al 26, que tiene por título La elección de Matías para reemplazar a Judas. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, ya era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama, en su propia lengua, Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Damos gracias a Dios por su palabra en esta hora. Quiero comenzar esta enseñanza recordando un juego mecánico que yo veía cuando estaba pequeño en la televisión, o cuando venían las ciudades de hierro por nuestros pueblos. Es un juego mecánico de atracción cuyo nombre es el carrusel, y consiste en ir montado sobre un caballo que gira sobre un solo eje y que nunca avanza. De hecho, esa es una de sus características que nos ilustran algo que no debe ser una característica de ninguna iglesia de creyente en nuestro Señor Jesucristo, y es que el carrusel, aunque está en constante movimiento, sus movimientos son circulares, ya sea que vaya muy rápido o que vaya muy lento. Finalmente, después de muchas vueltas, se detiene y no avanzó a ningún lado, sino que se quedó en el mismo lugar. En realidad, creo que ocurre lo mismo con otra variedad de juegos mecánicos, que después de tantos movimientos siguen en el mismo lugar. Ahora, la iglesia local de nuestro Señor Jesucristo no puede darse el lujo de ser como el carrusel, de hacer tanto movimiento y al terminar su movimiento encontrarse estancado, detenido en el mismo lugar sin haber avanzado la obra de Dios. La iglesia fue diseñada por Dios no para estancarse, sino para avanzar. En la Gran Comisión explicada por Lucas en los Hechos de los Apóstoles se entiende que la iglesia debe tener esta característica de ser una iglesia que avanza. La obra de Dios debe avanzar en todos sus aspectos. Porque Jesús, cuando estaba yendo de regreso al cielo, le dijo a sus discípulos que ellos iban a ser sus testigos. Allá en Hechos 1:8 dice: en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y analizando pues esta comisión de ser testigo hasta lo último de la tierra, podemos observar que la iglesia de Cristo está llamada a no quedarse estancada, sino a avanzar gracias al trabajo constante de los hijos de Dios en la obra del Señor. Siguiendo este énfasis,
del avance de la iglesia, en este momento quiero comentarles lo siguiente, y es que la iglesia de Jesucristo, para que no se quede estancada, sino que avance en todos los aspectos de la obra de Dios, le es necesario cumplir algunos factores que la van a llevar a ese avance. ¿Cuáles son esos factores necesarios para cumplir? Para que una iglesia local no se quede estancada, sino que avance en todos esos aspectos. Basado en el texto bíblico que acabamos de leer de Hechos 1, del 12 al 26, les voy a compartir 3 de esos factores necesarios que debe cumplir la iglesia para poder avanzar. El primer factor necesario que debe cumplir la iglesia a la cual pertenecemos, para que no se quede estancada, sino que avance en todos los aspectos la obra de Dios, debe ser la obediencia a las instrucciones de Jesús. Se cree que el libro de Hechos lo escribió Lucas, y cuando Jesús estaba próximo a ascender a los cielos, Él le dijo a sus discípulos: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y cuando Jesús se fue al cielo, nos dice el texto que entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Lo que podemos observar en esta narración histórica es que los apóstoles hicieron justamente lo que Jesús les había indicado. Y eso se llama obediencia. En la actualidad, en la iglesia contamos con muchas instrucciones que Jesús ha dejado a través de su palabra y que debemos obedecer con el objetivo de que la iglesia avance, de que la obra del Señor avance. Cuando Jesús recién había resucitado, ellos pasaron una breve etapa de crisis en el que, aún sabiendo que Jesús había resucitado, pero al ver que no se integraba con ellos, sino que dice la Escritura que cada 8 días se les aparecía espontáneamente en el aposento donde se reunían y luego se iba. Comenzaron ellos a tomar decisiones equivocadas. Por ejemplo, Pedro dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos, nosotros también vamos contigo. Y dice la Biblia que eso hicieron. Pero ahora que ya estaban asimilando la transición del ministerio de Jesús al que ellos deberían estar entregados, decidieron no irse a sus propios caminos, a sus propias ciudades o a sus propios oficios, sino que, obedeciendo la instrucción dada por Jesús, todos se fueron a Jerusalén a esperar ser investidos de poder por el Espíritu Santo, que les iba a ser enviado para ser capacitados para esa gran comisión. Y fue por su obediencia que, estando en Jerusalén, donde fueron enviados, estando juntos en oración, fue cuando el Espíritu Santo prometido llegó sobre ellos para quedarse y para seguirse manifestando sobre los incrédulos y sobre los creyentes. Mi hermano, obedecer las instrucciones de Jesús siempre fue y ha sido y será necesario. Recuerden también la ocasión cuando estaban en una boda en Caná. Se había gastado todo el vino. Entonces María, la madre de Jesús, en aquella fiesta, le dijo a los sirvientes de aquella fiesta: hagan todo lo que Él les diga. Como diciendo: Él es el que todo lo puede, Él es el que todo lo sabe. Y solamente cuando ellos hicieron lo que Jesús les dijo, fue entonces cuando Jesús convirtió el agua en el mejor vino que no habían podido ofrecer a los invitados. Y este es un ejemplo más de cómo es que Jesús espera la obediencia de toda persona, especialmente de sus discípulos, para que las dificultades que surgen en sus labores por el reino de Dios sean destrabadas, nada menos que por el poder de Jesús mismo. Amados hermanos, la iglesia que avanza es la iglesia que obedece. Pues si no obedecen, no recibirán las excelentes bendiciones de Dios. Si no obedecen, no recibirá esos dones de Dios para llevar a cabo esta comisión que a veces no es tan fácil y no es tan sencilla, de hablar el evangelio de Jesucristo. Eso es todo, no es ni más ni menos. Hoy como antes, la obediencia a las instrucciones de Jesús no puede ser cambiada por otra opción. Es estrictamente necesario ser obediente a Jesús para ser una iglesia que no se quede estancada, sino que avance en su gran labor de predicar el evangelio. El segundo factor necesario de cumplir
para que la iglesia a la que pertenecemos no se quede estancada, sino que avance en todos los aspectos. La obra de Dios es la práctica de la oración. Ya vimos la obediencia a Jesús. Ahora vamos a ver que la práctica de la oración es un pilar fundamental para que la iglesia avance. Dice la Biblia en Hechos 1:13 que entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. Pero la narración continúa informando y nos dice que todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El motivo principal de su reunión fue para orar. No se nos dice por qué motivos específicos oraban, pero debieron ser motivos esenciales para encontrar la dirección divina y para encontrar una solución a este momento que estaban pasando. Muy pronto, a menos de 2 semanas de estar reuniéndose para orar en casa de Jerusalén, tuvieron que elegir al sucesor de Judas para completar el número original de los apóstoles elegidos por Jesús. Entonces nos narra el escritor que aquellos apóstoles y los primeros discípulos, antes de elegir al sucesor de Judas, hicieron una oración a Dios y le dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado del cual cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. No se atrevieron, dice la Biblia, a elegir sin oración. Cuando hubieron orado, Dios les guió para hacer la elección apropiada, que resultó para el avance de la obra, pues la persona a la que eligieron fue grandemente útil y comprometida con la obra de Dios. Tiempo después, cuando nuevos discípulos se convertían por miles en la fe en Jesucristo, comenzaron a ser perseguidos por creer en el evangelio del reino de Dios que predicaban los apóstoles. En esos tiempos, los apóstoles Pedro y Juan fueron los primeros que experimentaron la persecución y el encarcelamiento y las amenazas. En estas circunstancias, estos primeros creyentes se vieron en la necesidad de practicar la oración, porque en Hechos 4 se nos dice que ellos alzaron unánime la voz a Dios, diciendo: ahora, Señor, mira sus amenazas, conoce y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre del Santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, dice la Escritura, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La oración fue el medio que usaron para obtener ese denuedo, o para obtener ese valor, para que sin temor alguno por las amenazas siguieran hablando la palabra de Dios. Fue así como la primera iglesia entonces creció de 12 a 120, de 120 a 500, de 500 a 3.500, de 3.500 a 8.500, y de esa cantidad a muchos miles en otras ciudades judías, israelitas y extranjeras. Fue por la práctica de la oración y no por otro medio que ellos pudieron avanzar, que la obra de Dios en su momento avanzó. Amados hermanos, además de la obediencia a las instrucciones de Jesús, además de la práctica de la oración, que es otro de los factores que hace que la iglesia avance y no se quede estancada, es necesario que la iglesia del Señor se ponga firme en creerle a Dios. Mire, no menosprecies el valor, el poder y la efectividad de la oración. Cuando tu pastor te convoque y te reúna para orar, no pases por alto esas ocasiones. Hagamos todo lo posible por reunirnos a orar, pues la oración es el medio que consigue de Dios la herramienta necesaria para que nuestro trabajo en su obra no se quede sin fruto, sino que contribuya poderosa y grandemente al avance de la obra de Dios. Ya vimos 2 factores para que la iglesia avance. El primero de ellos es la obediencia a las instrucciones de Jesús. El segundo es la práctica de la oración. Y ahora vamos a ver el tercero. El tercer factor
fundamental para que la iglesia avance es la predicación de la palabra de Dios. Mientras los apóstoles reunidos en Jerusalén, con algunas mujeres temerosas de Dios y algunos fieles discípulos, esperaban la venida del Espíritu Santo, nos dice la Escritura, que cuando se dispusieron a elegir al sucesor de Judas, además de haber orado, no hicieron su elección sin que antes le fuera predicada la palabra de Dios. San Lucas, aquí en el libro de Hechos, nos informa que en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Lo que Pedro hizo fue predicar la palabra de Dios, porque cuando él dijo era necesario que se cumpliese la Escritura, no estaba dando una opinión o una propuesta personal, sino que estaba utilizando la palabra de Dios escrita para explicar qué era lo que debía proceder en aquel momento. Pedro estaba predicando la palabra de Dios que era necesario que se predicase en esa situación. Amados hermanos, para cada situación o para cada experiencia de los primeros creyentes, de los que vinieron después y hasta para hoy en día para nosotros, siempre hay una palabra de Dios en las Escrituras que nos debe ser predicada para orientarnos a tomar la mejor decisión al respecto. La primera predicación fue para exponer lo que la palabra de Dios decía con respecto a Judas, al traidor, al que entregó a Jesús. Resulta que había algo escrito desde hace más de 1000 años atrás, que tenía una aplicación y una instrucción para aquellos apóstoles en aquellos días que se encontraban reunidos. Pedro fue el predicador de aquella primera decisión relevante que se tenía que tomar. Además de que hubo oración de por medio, no hizo falta la predicación de la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los primeros discípulos en Jerusalén, nos narra el libro de Hechos, que la gente extranjera decía: le oímos hablar nuestras lenguas las maravillas de Dios. El Espíritu Santo fue enviado para que aquellos primeros cristianos fuesen capaces de hablar las maravillas de Dios, y así lo hicieron. Después de esta gracia de hacer entendible su evangelio a los otros hablantes de otros idiomas que no eran del hebreo, ni del griego, ni del arameo, aquellos que eran idiomas de otros lugares, el apóstol Pedro fue el primero en presentar una predicación en defensa de los que extraordinariamente recibieron el don de hablar en lenguas para que los hablantes de otros idiomas pudieran entender. Había quienes decían que ellos estaban ebrios, siendo todavía las 9 de la mañana. Entonces Pedro comenzó a predicar a aquellos que criticaban esto y les dijo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, que esto les sea notorio y oigan mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Al citar al profeta Joel, cuyas palabras estaban en el canon de las Sagradas Escrituras de aquellos tiempos, el apóstol Pedro estaba predicando la palabra de Dios para una situación muy específica en la que la palabra de Dios antes revelada tenía una aplicación. Amados hermanos, además de la obediencia a las instrucciones de Jesús, además de la práctica de la oración, otro factor importante es la predicación de la palabra, tanto en el interior de la iglesia como fuera de la iglesia, predicando el mensaje de salvación para que continúe el evangelio. La predicación de la palabra de Dios trae resultados esperados por Dios mismo. Las Sagradas Escrituras hasta el día de hoy siempre tienen un mensaje claro y especial para cada circunstancia de la vida, tanto para los no creyentes como también para la vida personal de los creyentes y para toda la iglesia en general. Por lo que para que la iglesia no se quede estancada, sino que avance en la obra de Dios a través de sus siervos, pero también a través de todos sus miembros, tiene que predicar la palabra de Dios. Obviamente la palabra de Dios que se predica tiene que ser aceptada por la iglesia misma para su funcionamiento interno y debe ser aceptada por cada uno de sus integrantes para su vida personal. La predicación de la palabra de Dios sirve para que lo estancado de la obra de Dios se destrabe y avance
a la siguiente meta que Dios tiene preparada para cada iglesia local en particular. Mis amados, todos fuimos llamados por Dios a trabajar en el avance de su iglesia. Somos responsables de no estancar, detener o frenar el avance en la obra de Dios que nos ha sido encomendada. El apóstol Pablo dice que somos colaboradores de Dios en su obra, y para esto debemos estar conscientes por lo menos de estos tres factores: obedecer la instrucción de Jesús, practicar la oración a Dios para toda situación y no dejar de predicar la palabra de Dios. Dios nos conceda ser una iglesia comprometida con esos tres factores, porque se vienen retos grandes para esta iglesia, donde vamos a necesitar líderes capacitados para afrontar esos retos. Y hoy te pregunto, ¿te gustaría ser parte de ese equipo de obreros que en vez de detener la obra de Dios, trabajan juntos en pro del avance de la iglesia aquí en Carrillo y el mundo? Dios nos ha dado una visión y es necesario que juntos y en armonía trabajemos en pro de esa visión que Dios mismo nos ha dado. Como pastores tenemos planes en Dios que apuntan a una iglesia ejemplo en este municipio, en este corregimiento. Un toque de su gloria se destacará por ser una iglesia que avanza, que no se detiene, como el carrusel que da vueltas y vueltas en un mismo lugar sin llegar a ningún lado. Pero para esto se necesita gente comprometida, como los hermanos de la iglesia primitiva, dispuestos a trabajar bajo las instrucciones de Dios, bajo lo que Dios nos dice en su palabra, buscar el rostro de Dios cada día en oración, capacitarnos en su palabra para poder anunciar con denuedo y sin temor el glorioso evangelio de Jesucristo que cambia vidas. ¿Cuántos de ustedes que me escuchan quieren ser parte de esa iglesia que avanza? O mejor, ¿cuántos hacen parte de la iglesia de Cristo que no se detiene, sino que avanza en todos los aspectos hasta que Cristo venga por nosotros? Dios nos ha dotado de todo lo necesario. Tenemos su Espíritu morando en nosotros. No nos detengamos por nada del mundo. Comprometámonos más con el Señor y con su palabra. No pasemos por este mundo como quien vino un día y por muchos años a escuchar y no hacer. Seamos de aquellos que ponen su mano en el arado, pero para trabajar por el avance y la extensión del reino de Dios en esta tierra. Dios te colocó en este tiempo y en esta generación, porque tiene un propósito con tu vida. No te desanimes. Yo espero que después de esta enseñanza muchos me digan: pastor, ¿qué tengo que hacer para ser parte de esos que trabajan duro y constante por el avance de la iglesia? Recuerda este texto con el que quiero finalizar esta enseñanza. Así que, amados hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios 15, 58. No es en vano lo que hacemos para Dios. No es en vano, y Él recompensará. Damos gracias a Dios por su palabra. El Señor añada bendición a ella. Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima entrega de esta poderosa palabra de Dios.